seres invisibles. Apaga la luz y disfruta de esta hora oscura aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Bienvenido, bienvenida un día más a La Hora Oscura. Puedes escucharnos todos los jueves a las 10 p.m. en México y los viernes a la misma hora en España. Nos puedes escuchar a través de nuestra página web www.radiopasion.us.com. Si la semana pasada no nos escuchaste, te recomiendo que antes de escuchar este programa escuches el anterior, puesto que hoy vamos a leer la segunda parte de La Casa Encantada. ¿Recordáis al joven Amové? Pues vamos con el fantasma de la habitación del joven Amové. Una vez me hube instalado en la alcoba triangular que tan distinguida reputación se había ganado entre los primeros moradores de la casa, mis pensamientos se dirigieron, como es lógico, a la propia persona del joven Amové. Mis especulaciones sobre él eran complejas y muy variadas. Dudé si su nombre de pila era Benjamín Bissestyle, que era como se llamaba a muchos de los que habían nacido en un año bisiesto, Bartolomé o Bill, si su inicial se correspondía con su apellido, y este era Baxter, Black, Brown, Barrett, Buggins, Baker o Bill. Si lo habían encontrado abandonado en el umbral de la casa y había sido bautizado B a secas, si era un muchacho valiente y su B era un diminutivo de Brighton o de buey, o si era posible que hubiera sido familia de alguna de las damas que había alegrado las horas de mi propia infancia y fuera de la misma sangre que Mother Barge. Me atormenté mucho con estas meditaciones sin propósito. La misteriosa inicial también me acompañaba en mis especulaciones sobre la propia apariencia y dedicaciones del fallecido. Me preguntaba así si es lo que le ponía biguidúes, calzaba botas, no creo que hubiera sido calvo como una bola de billar, si era un muchacho brillante, le interesaban los barcos, si poseía alguna habilidad como boxeador, incluso si había pasado su brillante juventud bañándose en las playas de Bognor, Bangor, Bournemouth, Brighton o Brockstyle. De manera que, desde el principio me sentí bastante afectado por el significado de la letra B. No tardé en darme cuenta de que nunca ni por casualidad había soñado con el joven Amové o con nada que tuviera que ver con él. Pero en el instante en que me despertaba a cualquier hora de la noche me abrumaban los pensamientos respecto a mi persona y las horas se me escurrían de entre los dedos tratando de unir su inicial con algo que tuviera algún sentido, por mínimo que fuera. Durante 6 noches seguidas me ocupé de este modo en la habitación del joven Amové, cuando de repente me di cuenta que algo iba mal. La primera aparición se me presentó temprano por la mañana, justo cuando comenzaba a amanecer. Estaba levantado afeitándome delante de mi espejo cuando de pronto me di cuenta, para mi sorpresa y consternación, de que esa persona que aparecía reflejada en el espejo no era yo. Yo tenía 50 años, pero en lugar de mi reflejo veía a un niño. De pronto descubrí que aparentemente yo era el joven Amové. Temblé y miré por encima de mi hombro, pero no vi nada. Volví a mirar dentro del espejo y pude ver los rasgos y la expresión de un niño que se afeitaba, pero no para despojarse de una barba, sino más bien para lograr que le creciera una. Presa del espanto, di unas cuantas vueltas por la alcoba y regresé al espejo, resuelto a imprimir firmeza en mi mano y completar así la operación que había quedado momentáneamente interrumpida.
Sin embargo, al abrir mis ojos, que había mantenido cerrados para intentar calmarme, me encontré de nuevo frente al espejo. Mirándome fijamente a los ojos, me observaba un hombre joven de unos 24 o 25 años. Aterrorizado por esa nueva incursión espectral, cerré los ojos y reuní todas las fuerzas que pude para recuperarme. Al abrirlos de nuevo, vi, afeitándose tras el cristal, a mi padre, que hacía tiempo que había muerto. En fin, reconocí incluso a mi abuelo, a quien jamás había visto en vida. Aunque, como es natural, me encontraba muy afectado por estas apariciones tan increíbles, resolví guardar el secreto hasta en tanto llegase el momento acordado por todos para poner en común nuestra historia. Agitado por una multitud de pensamientos extraños, me retiré a mi habitación aquella noche, preparado para hacer frente a alguna nueva experiencia de índole espiritual. Mi predisposición no fue en vano. Serían las 2 de la mañana cuando me desperté de un sueño inquieto. Imaginaos lo que sentí al alargar la mano bajo las sábanas y descubrir que compartía lecho con el esqueleto del joven Amové. Me incorporé de un salto y el esqueleto hizo lo mismo. Entonces escuché una voz lastimera que preguntaba: ¿dónde estoy? ¿Qué me ha ocurrido? Entonces, mirando con atención hacia el lugar de donde provenía la voz, me topé con el fantasma del joven Amové. El espíritu del joven aparecía adornado con unas vestimentas muy pasadas de moda, o más bien no parecía estar vestido, sino empaquetado en una suerte de telas blancas y negras de poca calidad, horriblemente decoradas con botones brillantes. Observé que dichos botones adornaban en filas dobles cada hombro del fantasma y que continuaban hasta descender por su espalda. El espectro llevaba un cuello de encaje. Su mano derecha, la cual constaté que estaba manchada de tinta, reposaba sobre su estómago. Conectando esta acción con algunos casi imperceptibles granos sobre su rostro y con su aire de vaga náusea, concluí que este fantasma era el de un muchacho que en vida había debido de ingerir una gran cantidad de medicinas. ¿Dónde estoy?, preguntó el pequeño espectro con una voz patética. ¿Y por qué nací en la época de Calomel? ¿Y por qué me dieron tanto calomel? Le contesté que con total franqueza no podía darle una respuesta. ¿Dónde está mi hermanita?, preguntó el espíritu. ¿Y dónde está mi querida mujercita? ¿Y dónde está ese muchacho con el que fui a la escuela? Rogué al fantasma que se consolase y que sobre todas las cosas no se entristeciera por la pérdida de su amigo de la escuela. Le expliqué que era probable que si volviera a verlo, entendería que el reencuentro no habría merecido la pena. Le expliqué que yo mismo había vuelto a ver a lo largo de mi vida a varios de los compañeros que tuve en la escuela y que ni uno solo de ellos había merecido la pena. Expresé mi humilde opinión de que su amigo tampoco la mereciera. Le dije que no era más que un personaje de su pasado, imbuido de aspectos míticos, una fantasía, una trampa creada por uno mismo. Le conté cómo la última vez que me había topado con uno de ellos había sido durante una cena y que mi amigo había aparecido parapetado detrás de una inmensa corbata y que no tenía opinión ninguna sobre ningún tema de conversación y que tenía la capacidad de aburrirse absolutamente titánica. Le relaté que, dado que habíamos estado juntos en Old Dolly Dance, se había invitado a sí mismo a desayunar conmigo, una ofensa social de la mayor magnitud, y cómo yo, animado por la llama pálida de mi esperanza en la valía de los antiguos alumnos de Dolly Dance,
se le había permitido y cómo se había revelado como un vagabundo que perseguía a la raza de Adán, con sus extrañas ideas sobre el dinero, especialmente con su propuesta de que el Banco de Inglaterra, bajo la pena de abolición, de inmediato acuñase y pusiera en circulación Dios sabe cuántos miles de millones de billetes de 10 chelines y 6 peniques. El fantasma escuchó en silencio sin apartar su mirada de mí. «¡Barbero!», apostrofó una vez que hube concluido mi historia. «¿Barbero?», repetí yo, puesto que no ejerzo dicha profesión. «Condenado», continuó el fantasma, «a afeitar a clientes en sucesión, primero yo, después un hombre joven, luego tú, tal como tú eres, después tu padre, después tu abuelo, condenado asimismo a dormir con un esqueleto cada noche y a levantarse junto a él cada mañana». Temblé al escuchar este sombrío anuncio. «Barbero, sígame». Había sentido incluso antes de que aquellas palabras fueran pronunciadas que una fuerza me impulsaba a seguir al espectro. Lo hice. Y de repente ya no me encontraba en la habitación del joven Amové. La mayoría de la gente ha oído hablar de las largas y fatigosas jornadas nocturnas a las que se sometía a las brujas para que confesaran y de lo efectivas que eran, puesto que éstas solían revelar toda la verdad, asistidas por preguntas precisas y bajo amenaza de tortura. Insisto en que durante el tiempo que ocupé la habitación de la Amové, aquella habitación encantada, su fantasma me llevó con él en expediciones tan largas y escabrosas como las que acabo de mencionar. Es cierto que no fui presentado a ningún anciano decrépito con rabo y cuernos de cabra, un cruce entre pan y un ropaviejo, anfitrión de recepciones tan absurdas como las que tenían lugar en la vida real y mucho menos decentes, pero me encontré con otras muchas cosas que parecían obedecer al mismo sinsentido. Ya que confío en que ustedes sepan que digo la verdad y que seré creído, declaro sin vacilación alguna que seguía al fantasma, en primer lugar sobre una escoba y más tarde montando un pequeño caballo de madera. Podría prestar juramentos sobre el olor que amenazaba la pintura del animal en cuestión, sobre todo tras el traqueteo constante al que lo sometí. Más tarde seguí al espectro en un vehículo llamado Simón. Toda una intuición con cuyo aroma tampoco se encuentra familiarizada la presente generación, pero que consiste, me atrevo a jurar de nuevo, en una mezcla de establo, perro con sarna y fuelles muy viejos. Sobre esto apelo a la generación que me precedió a fin de que confirme o refute lo que digo. Perseguí al fantasma montando sobre un burro sin cabeza, al menos sobre uno tan interesado en el estado de su estómago que la tenía todo el tiempo allí metida, investigándolo, sobre ponis que parecían nacidos con el solo propósito de dar coces, sobre tiovivos y columpios de feria, montando un coche de punto, otra institución ya olvidada, en la cual los pasajeros solían dormirse apoyando sus cabezas en el regazo del mismísimo cochero. Para no abrumarles con un relato detallado de todos mis viajes detrás del fantasma de la Amové, que fueron más extensos y maravillosos de los del propio Sinbad, me limitaré a narrar una experiencia que permita quizá juzgar todas las demás que se produjeron. Me encontraba mágicamente transmutado. Yo era yo, pero a la vez era otro. Era consciente de algo dentro de mí que había permanecido inmutable durante toda mi vida y que siempre he reconocido en todas sus etapas y variantes. Y al mismo tiempo, ya no era la misma persona que se había acostado en la habitación del joven Amové. Tenía la cara más suave y las piernas más cortas y había colocado a otra criatura, también de rostro suave y piernas como las mías, detrás de una puerta,
donde yo le estaba confiando una proposición de la más increíble naturaleza. La proposición era la siguiente: que instaurásemos un serrallo. La otra criatura accedió de inmediato. No poseía noción alguna de respetabilidad, ni yo tampoco la poseía. Era la costumbre de Oriente, del buen califa Harún al-Rashid. Permítame que escriba mal el nombre, aunque solo sea una vez. Tan hechido se encuentra de memorias dulces. Y tal costumbre era respetada y digna de imitación. «Oh, hagámoslo», decía la otra criatura, dando animados saltitos. «Instauremos un serrallo». No era porque dudásemos en absoluto del carácter meritorio del tipo de establecimiento que proponíamos importar de Oriente a nuestros lares, sino que creíamos que nuestro debía ser ocultado a la señorita Griffin. Era más bien porque sospechábamos que la mujer en cuestión no tenía mucha simpatía por el género humano y era incapaz de apreciar la grandeza del gran Harún. Lo guardamos en secreto, pero decidimos compartirlo en cambio con la señorita Bull. Éramos 10 en la escuela de la señorita Griffin, en Hapstan Pond, 8 damas y 2 caballeros. La señorita Bull, que yo juzgaba que había alcanzado la edad madura a los 8 o 9 años de edad, era la principal anfitriona de nuestros juegos. Le expliqué el asunto en el transcurso de aquel día y propuse que la convirtiéramos en la favorita. La señorita Bull, tras estallar con la modestia tan natural y encantadora propia de su adorable sexo, expresó sentirse honrada por la idea, pero deseaba saber antes cuál proponíamos que sería el lugar reservado para la señorita Pipson. La señorita Bull, que le había prometido a aquella joven dama una amistad eterna, compartirlo todo, no tener secretos hasta la misma muerte, promesa que se hizo ante los servicios y lecciones de la Iglesia, obra completa en 2 volúmenes con caja y candado, dijo que ella no podía, como amiga de la señorita Pipson, ocultarle el hecho de que la señorita Pipson no sería una de las elegidas. Ahora bien, puesto que la señorita Pipson poseía una cabellera rubia, ondulada y unos bonitos ojos azules, la cual se correspondía con mi idea de cualquier cosa mortal y femenina que pudiera llamarse hermosa, respondí de inmediato que yo consideraba a la señorita Pipson una hermosa hada circasiana. «¿Y entonces qué?», preguntó la señorita Bull pensativamente. Contesté que debía ser cambiada en trueque por un comerciante. Traía hasta mí cubierta por un velo y comprada como esclava. La segunda criatura por aquel entonces había pasado ya a ocupar el segundo puesto dentro del estado, el del gran visir. Más adelante se resistió a que los acontecimientos hubieran sido dispuestos de este modo, pero le tiré del pelo hasta que bramó de dolor y acabó cediendo. «¿Y no sentiré celos?», preguntó la señorita Bull, bajando los ojos con modestia. «Zobeida, no», contesté. «Tú serás por siempre la sultana favorita, la primera en mi corazón, y mi trono será por siempre tuyo». La señorita Bull, hechas estas aseveraciones, consintió en proponer la idea a sus 7 compañeras. Se me ocurrió en el transcurso del mismo día que sabíamos que podíamos confiar en una criatura sonriente y de buen corazón llamada Tabby, que era la sirvienta de más baja categoría de la casa, tanto que valía menos que una cama y cuyo rostro se encontraba casi de continuo recubierto por una especie de betún negro. Una vez terminé de cenar, deslicé una nota en la mano de la señorita Bull para transmitirle esa idea, refiriéndome al betún negro como un signo de providencia y señalando a Tabby para que hiciera de Montserrat el celebrado jefe de los negros del harem. Hubo dificultades a la hora de conformar esta institución tan deseada, tal y como ocurre en todos los grupos numerosos. La segunda criatura demostró su bajeza de carácter y una vez fue vencido por sus aspiraciones al trono, pretendió poseer ciertos escrúpulos para prostrarse delante del califa.
Se negó a llamarlo comandante de los fieles. Habló de él de forma despectiva, designándole como un simple camarada. Declaró que no jugaba más. «Juega», y se comportó de otras muchas formas ofensivas y poco elegantes. La vileza de su comportamiento fue de cualquier modo derrotada por la indignación general de un serrallo completamente unido, y yo me convertí en el niño mimado del harem, bendecido por las sonrisas de 8 de las más hermosas hijas de los hombres. Las sonrisas únicamente podían producirse cuando la señorita Griffin miraba hacia otro lado, y aún entonces solo de una manera muy cautelosa, puesto que existía una leyenda entre los seguidores de la doctrina protestante de que la señorita era capaz de vernos de espaldas mediante un pequeño adorno que tenía en la mitad del bordado de su chal negro. Pero cada día, durante 1 hora después de la cena, todos nos sentábamos juntos y entonces la favorita y el resto del harén real competían sobre quién conseguiría entretener a Auro, el sereno, en su reposo de los asuntos de Estado, los cuales, como ocurre con la mayoría de los asuntos de Estado, tenían que ver con la aritmética, ya que el comandante de los fieles era bastante malo haciendo sumas. En estas ocasiones, el devoto Mesuru, jefe de los negros del harén, siempre se encontraba presente. La señorita Griffin solía convocarle por cierta vehemencia, pero no actuaba jamás en ninguna forma que le hiciera ganar la reputación histórica. En primer lugar, la manera que tenía de pasar la escoba por el diván del califa, incluso cuando Auron portaba sobre sus hombros la túnica roja de la furia, el chal rojo de la señorita Pipson, aunque podía ser disculpada, nunca resultó completamente satisfactoria. En segundo lugar, se formaba de irrumpir al bramido de «¡Qué nenes tan monos!». Nunca resultaba ni oriental, ni siquiera respetuoso. En tercer lugar, aunque se le había requerido varias veces para que dijera «Bismillah», de continuo exclamaba «Aleluya». Este miembro de la corte, al contrario de los de su clase, tenía demasiado buen humor, mantenía la boca demasiado abierta y expresaba su aprobación de una forma demasiado incongruente, e incluso en una ocasión, fue con ocasión de la compra de la hermosa circassiana por 500.000 bolsas de oro demasiado barata salió, se permitió abrazar a la esclava, a la favorita y al califa, a todo el mundo. Entre paréntesis, déjenme decir que el Señor bendiga a Montserrat y Dios le haya dado hijos e hijas que hayan hecho sus días más llevaderos desde entonces. La señorita Griffin era un modelo de respetabilidad y no alcanzó a comprender cuáles habrían sido los sentimientos de aquella mujer de virtud intachable si hubiera sabido cuando nos sacaba de paseo por Humberstone Road en fila de a dos, que caminaba con paso firme a la cabeza de la poligamia y el mahometanismo. Creo que contemplar a la señorita Griffin en dicho estado de ignorancia nos embriagaba de una dicha sin igual y nos embargaba de un sentimiento algo malvado de que existía un terrible poder en nuestro conocimiento del que nadie sabía la buena señora, que sabía todo lo que podía saberse de los libros, y en ese mismo sentimiento inspiraba que guardásemos el secreto, y lo guardamos de un modo excelente, aunque en una ocasión estuviéramos a punto de ser descubiertos. Fue un domingo. Los 10 nos encontrábamos en una parte bien visible de la iglesia con la señorita Griffin presidiendo nuestro grupo, como ocurría todos los domingos cuando publicitábamos la escuela de forma muy poco secular. Recuerdo que durante el servicio se leyó la descripción de Salomón y de sus gloriosos arreglos domésticos. El momento en el que se mencionó al monarca, la conciencia me susurró: «Tú también, Jaurón». El ministro que oficiaba tenía un defecto en la vista y eso hacía que pareciera como si estuviese leyendo personalmente para mí. Mi rostro se vio inundado de un poderoso color carmesí y fue anegado por una sudoración considerable. El gran visir parecía más muerto que vivo y el serrallo al completo se ruborizó.
como si al atardecer en Bagdad brillara directamente sobre sus hermosos rostros. En este instante terrible se levantó la señorita Griffin y con una mirada siniestra pasó revista a los niños del Islam. Mi propia impresión fue que tanto la Iglesia como el Estado se habían puesto de acuerdo con ella en una conspiración para descubrirnos, y que pronto nos exhibirían como herejes en mitad de la galería. Pero tan occidental era la señorita en su recta actitud, si me permite utilizar esta expresión, en oposición a nuestras veleidades orientales, que simplemente se limitó a sospechar que estábamos comiendo manzanas y así nos salvamos. He dicho que el serrallo se encontraba unido. Era solamente la cuestión de si el comandante de los fieles tenía derecho a ejercitar su poder para besar a las concubinas dentro del santuario de la escuela, sobre lo que sus integrantes se encontraban divididos. Zobeida ejercía su derecho como favorita, que era de rascarse a su antojo, y la hermosa circasiana de refugiar su rostro dentro de una bolsa verde de fieltro, diseñada originariamente para guardar libros. Por otra parte, una gacela de trascendental belleza llegaba desde las planicies fructíferas en hermosura de Camden Town, donde había sido comprada por los comerciantes de la caravana que cada medio año cruzaba el desierto tras las vacaciones. Sostenía opiniones más liberales, pero indicaban que se limitara al beneficio de las mismísimas únicamente a ese perro, hijo de un perro, el gran visir, que no tenía derecho a nada y a quien, por lo tanto, no se cuestionaba. Al final, dicha dificultad fue solventada mediante el nombramiento de una joven esclava como sustituta. La niña, montada sobre una banqueta, recibía de forma oficial sobre sus mejillas los saludos destinados por el gracioso Aurón a las otras sultanas y era premiada por ello en privado con las arcas de las damas del harem. Y así fue como, en el disfrute más alto de mi dicha, me metí en tremendos problemas. Comencé a pensar en mi madre y en lo que diría si llevaba a casa durante las vacaciones de verano a 8 de las hijas más hermosas nacidas de los hombres. Pensé en el número de camas que tendríamos que disponer en la casa. Pensé en los ingresos de mi padre y en la factura del pan, y mi melancolía se multiplicó por 2. El serrallo y su malvado visir, adivinando la causa de la tristeza de su señor, hicieron todo lo posible por aumentarla. Profesaron fidelidad sin límites y declararon que vivirían y morirían por él. Reducido a un estado de tristeza indescriptible por dichas protestas de afecto, me quedaba despierto durante horas enteras, rumiando mi terrible destino. En mi desesperación creo que habría aprovechado la primera oportunidad que se me presentase para caer de rodillas ante la señorita Griffin, admitiendo paralelismos con Salomón y rogándole que se me tratase de acuerdo a las ofendidas leyes de mi país, pero en forma de escape imprevista se abrió ante mí. Un día estábamos paseando en fila de a 2 con ocasión de lo cual el visir había aprovechado para dar instrucciones de vigilar al muchacho que sostenía la litera, teniendo en cuenta que si profanaba con la mirada a las bellas del harén no tendría más remedio que morir ahorcado en el transcurso de la noche, cuando sucedió que nuestros corazones se vieron velados en la pesadumbre. Una acción inexplicable por parte de la gacela nos había hundido en la desgracia más absoluta. Esa encantadora, bajo la excusa de que el día anterior había sido su cumpleaños, había recibido una cesta que contenía grandes tesoros para su celebración. Ambas cosas eran mentira, y en secreto, pero de manera insistente, había invitado a 35 príncipes y princesas del vecindario a un baile con vituallas, con la especificación de que no se les podría ir a buscar hasta las 12 de la noche. Tal invención de la gacela había motivado la llegada por sorpresa ante la puerta de la señorita Griffin de un gran número de invitados vestidos de gala, montados en diversos medios de transporte y acompañados de distintos escoltas, los cuales fueron depositados sobre el escalón de entrada con un rubor de expectación para luego ser expulsados entre lágrimas. Al comienzo,
de la doble llamada que suele preceder a estas ceremonias, la gacela se había escondido en un ático trasero y con cada nueva llegada la señorita Griffin se había ido agitando más y más hasta que finalmente había sido vista rompiendo en jirones su blusa. La rendición por parte de la criminal fue seguida de un ejemplar castigo. La traidora había sido encerrada en el armario de la ropa a pan y agua y había motivado una reprimenda para todos, de una duración vindicativa, en la cual la señorita Griffin había usado las expresiones siguientes, a saber, primero, creo que a todos lo sabíais. Segundo, cada uno de vosotros es tan malo como los demás. Tercero, sois un grupo de pequeños mezquinos. Bajo dichas circunstancias caminábamos todos con el corazón apesadumbrado, yo en especial, sobre quien pensaba en mayor medida las responsabilidades musulmanas que había asumido. Me encontraba, por tanto, de un humor melancólico. En esto, un hombre desconocido se plantó delante de la señorita Griffin y tras caminar junto a ella durante un buen rato, posó su mirada sobre mí, suponiéndole una male antisospechando que mi hora había llegado, en un santiamén eché a correr con el propósito vago de llegar hasta Egipto. El serrallo al completo gritó cuando me vio correr tan rápido como me permitían mis piernas. Tenía la impresión de que si tomaba la primera esquina a la izquierda y rodeaba la posada, llegaría por el camino más corto hasta las pirámides. Entonces la señorita Griffin salió chillando detrás de mí. El desleal visir corrió en mi busca y el muchacho en el paso de pago me empujó hacia una esquina, como si fuera una oveja, cortando mi huida. Nadie me riñó mientras me cogían y me traían ante la señorita Griffin. La dama se limitó a preguntar con una gentileza sorprendente, lo cual era muy curioso, que por qué había salido corriendo cuando el caballero me miró. Si hubiera conversado el resuello para responder la pregunta, creo que no habría dicho nada. Al no tener aliento, por supuesto que no ofrecí respuesta alguna. La señorita Griffin y el extraño me tomaron entre ellos y me condujeron de regreso al palacio con toda la ceremonia, pero desde luego que no como si fuera un criminal. Cuando llegamos allí, entramos sin más en una habitación y la señorita Griffin llamó a Monsieur, la jefa de sombríos guardianes del harén, para que la ayudase. Entonces la señorita Griffin le susurró algo al oído y ésta rompió a llorar. Dios te bendiga, querido mío, dijo esta buenísima persona girándose hacia mí. Tu padre está muy enfermo. Pregunté con el corazón saliéndoseme de la garganta. ¿Está enfermo? Que el Señor te proteja, Angelito, dijo la buena Mesuriur, poniéndose de rodillas para que pudiera acomodar mi cabeza sobre los hombros. Tu papá ha muerto. Harún al-Rashid se desvaneció con estas palabras, el serrallo desapareció y desde ese momento no volví a ver ninguna de las 8 hijas más hermosas de los hombres. Fui llevado a casa y allí había tanta muerte como deudas y se celebró una subasta. Mi pequeña cama fue considerada con tanto desdén por un poder desconocido para mí, llamado vagamente el comercio, que una carbonera de bronce, un asador y una jaula fueron puestos encima de ella para construir un lote completo, y lo vendieron, regalado, o al menos eso escuché, y recuerdo que pensé qué triste regalo sería para alguien. Entonces me enviaron a una escuela enorme, para muchos fría, desangelada, donde todas las comidas y las ropas eran gruesas e insuficientes, donde todo el mundo, grande y pequeño, era cruel, donde todos los niños sabían de la subasta antes de mi llegada y me preguntaban cuánto había sacado y quién había comprado y me gritaban 1, 2, 3, adjudicado. Nunca susurré a persona alguna en aquel lugar maldito que yo había sido Harún ni que había tenido un serrallo, puesto que era consciente de que si mencionaba mis fracasos me habría hecho objeto de tales humillaciones que no habría tenido más remedio que ahogarme en el estanque lleno de fango cercano al patio, tan marrón como la cerveza. ¡Ay de mí! Ningún otro fantasma ha acosado la habitación de aquel niño, amigos míos, desde que yo la ocupé, más que los fantasmas de mi propia infancia, el espectro de mi inocencia perdida, el espíritu de mis castillos en el aire. En muchas ocasiones he seguido al fantasma, pero ni siquiera en estos pasos del hombre que soy lo he alcanzado. Nunca con mis manos
de hombre lo he rozado, pues he conseguido apretarlo contra mi pecho en toda su pureza, y así me veis ahora, sometido a mi destino tan despreocupado y agradecido como puedo. Sometido a mi destino de afeitar en el espejo a un número continuo de hombres distintos y de acostarme y levantarme con ese esqueleto que me ha concedido como compañero mortal. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Y si os gustan estos relatos de casas encantadas, el próximo día tenemos otro relato más de fantasmas y viviendas encantadas. Soy Lorena San Pedro y os mando un saludo muy fuerte desde España.